Hola y bienvenidos a este nuevo Lee conmigo la Biblia. Hoy día 27 de enero del 2021. Les agradezco muchísimo el que me acompañen en este maravilloso camino que hemos emprendido ya desde el primer día de este año de tratar de leer toda la Biblia juntos. Y vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo mantener el rumbo? Hay muchas personas que, como a mí, le gustan realizar largas caminatas. Pero la cosa se pone un poco más complicada si esta caminata la realizamos en una zona desconocida. Si nuestro sentido de orientación no es muy bueno y si a eso le agregamos que nos olvidamos de llevar un mapa, será un verdadero problema. Afortunadamente, siempre nos las arreglamos para encontrar un camino que nos llevará de regreso a casa. Y obviamente sentimos un gran alivio. Para las futuras caminatas vamos a tener mucho más cuidado y vamos a decidir llevar un mapa y obviamente no separarnos de las sendas marcadas en el mismo. Permanecer en el camino resulta mucho mejor para relajarnos, caminar y disfrutar en el proceso. En la Biblia se usa con frecuencia la imagen de las sendas de Dios como sendas que conducen a la vida. Leeremos hoy el Salmo 17, que nos enseña a determinar permanecer en las sendas de Dios. David dice: He apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. La palabra hebrea para senda significa literalmente huellas de las ruedas. David está absolutamente determinado a permanecer en las sendas de Dios. A fin de permanecer en las sendas de Dios, debes observar lo siguiente. Lo primero, tu corazón, las cosas que piensas. Escudriña mi corazón, tú examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Lo segundo, tus palabras, las cosas que digas. No he dicho cosas indebidas, dice el verso 3. Lo tercero, tus pies, los lugares a donde vayas. Mis pies están firmes en tus sendas, dice el verso 5. En el libro de Mateo, capítulo 19, aprenderemos a quedarnos en las sendas de Dios en tus relaciones. La enseñanza de Jesús sobre las relaciones resulta de vital importancia para nuestra propia vida y para la sociedad. En este pasaje se establecen las sendas de Dios para la vida familiar. Lo primero que vemos es la importancia del matrimonio. Los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio, pero él responde hablando del matrimonio. Se remonta al relato de la creación y cita el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24, estableciendo que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este versículo del Génesis es considerado como un texto fundamental para el matrimonio, no solo en el Antiguo Testamento, sino también por Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 31, y por Jesús mismo. El matrimonio implica el acto público de realizar un compromiso para toda la vida con tu cónyuge, un pacto que tiene prioridad sobre la relación con tus padres. Implica estar unido con tu cónyuge. La palabra hebrea significa literalmente pegados juntos. No solo física y biológicamente, sino también emocional, psicológica, social y espiritualmente. Este es el contexto cristiano para la unión de un solo cuerpo. La doctrina bíblica del matrimonio es la más emocionante y positiva que existe. También es
la postura más romántica. Señala delante de nosotros el plan perfecto de Dios. Lo segundo, concesión del divorcio. Los fariseos persisten con sus preguntas sobre el divorcio. Hablan del mandamiento de Moisés. Jesús responde diciendo que Moisés permitió tal cosa por lo obstinados que son, y confronta duramente a los hombres que en una sociedad en donde las mujeres tenían los mínimos derechos, usaban la concesión de la ley para abandonar a sus esposas. La concesión de Moisés del divorcio nos recuerda la gracia y la compasión de Dios en las situaciones donde no alcanzamos el listón de sus ideales. Pero Jesús dice que el divorcio nunca es lo ideal. Muchos de los que han experimentado el dolor de un matrimonio quebrado se identificarán con la descripción de Job en su sufrimiento, descrito en el pasaje del Antiguo Testamento que leeremos hoy. Debemos hacer todo lo posible para cuidar los matrimonios, el nuestro es y el de los demás, y el hacer todo lo que podamos para consolar a quienes se hayan divorciado, no echando culpas, como lo hizo Elifaz. Lo tercero que veremos es un llamado a la soltería. Jesús habla de 3 clases de soltería. Primero, genética. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Segundo, la soltería involuntaria. Personas a quienes hicieron así los hombres. Tercero, la soltería voluntaria. Otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. La soltería puede ser temporal o permanente, pero nunca es definida por el Nuevo Testamento como algo de segunda clase. Tanto el matrimonio como la soltería son llamados importantes, y conforme al Nuevo Testamento, las 2 situaciones tienen ventajas y desventajas. También vemos la prioridad de los niños. Las palabras de Jesús desafían la actitud de muchos de sus contemporáneos en cuanto a los niños. En las sociedades antiguas los niños solían considerarse como la periferia de la sociedad. Parafraseando al antiguo dicho británico, eran personas vistas pero no oídas. Las sendas de Dios son muy distintas. Jesús imponía sus manos sobre los niños y oraba por ellos. Cuando los discípulos sienten que Jesús no debía ser distraído por ellos, responde: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Demostró la alta prioridad de la que los niños deben gozar en nuestra vida. Como padres es muy importante priorizar a nuestros hijos y no verlos como distracciones de nuestro trabajo o ministerio. Como iglesia debemos velar porque los niños y los jóvenes tengan prioridad en términos de recursos e instalaciones, porque el reino de los cielos pertenece a ellos, así como a todas las demás personas. El capítulo 4 de Job nos enseña, ayuda a que otros permanezcan en las sendas de Dios. Estoy tan agradecida por mis amigos que me han ayudado a permanecer en la senda. No obstante, en ocasiones es posible que aún nuestros amigos nos malentiendan o hagan las cosas mal. En este pasaje vemos un contraste entre Job, que ayudó a otros a permanecer en las sendas de Dios, y Elifaz, que no fue de ayuda para Job. A veces la gente pregunta, ¿es cierta cada palabra de la Biblia? Mi respuesta siempre es sí, pero al igual que con los demás libros, deben ser interpretadas. Una de las reglas de interpretación es que siempre debemos interpretar según el contexto. En el pasaje de hoy leeremos las palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job. Tenemos que leerlas a la luz del hecho de que al final el Señor dice a Elifaz de Temán: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Eso lo vamos a leer en el capítulo 42, verso 7. Las palabras que leemos en este pasaje no son todas ciertas. Los amigos de Job dan una respuesta demasiado simplista al problema del sufrimiento. Su diagnóstico es por momentos ingenuo e irreal.
Job, por otro lado, es realista y sincero en medio de su batalla con el dolor, las noches sin dormir, el lamento y el sufrimiento. Su padecimiento no es el resultado de su propio pecado como Elifaz y sus amigos sugieren. Job pregunta correctamente: instrúyanme y me quedaré callado, muéstrenme en qué estoy equivocado. El Espíritu de Dios siempre nos convencerá de pecados específicos, mientras que Elifaz y sus amigos decían: en efecto, debes haber hecho algo muy malo para sufrir esto. Pero quienes sufren no han causado necesariamente su sufrimiento por su propio pecado. Si así fuera, Dios nos convencería del mismo mostrándonos el pecado específico cometido. Elifaz y sus amigos dan un consejo que es una mezcla de verdad y falsedad, y sus palabras deben interpretarse como tales. Una cosa que dice Elifaz es probablemente cierta, y es que Job era un hombre que ayudaba a la gente a permanecer en las sendas de Dios. Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos caídas. Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Tu tarea no consiste solo en mantenerte dentro de la senda, sino también, como Job, ayudar a los demás mediante tus acciones y palabras. Comenzamos con la lectura en el día de hoy en el libro de los Salmos, capítulo 17, versos 1 al 5. Señor, escúchame, te pido que me hagas justicia, atiende a mi llamado. Escucha mi oración, pues mis palabras son sinceras. Juzga tú a mi favor. Fíjate en lo que es justo. Tú has examinado mi corazón. Estuviste conmigo toda la noche, me interrogaste y no encontraste nada malo en mí. Examinaste mis planes y no encontraste nada malo en ellos. Yo sí he obedecido lo que dijiste, no como otros. Evito seguir el ejemplo de los violentos. Sigue guiando mis pasos para que nunca resbale. Mateo capítulo 19, versos 1 al 15. Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue de Galilea para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá y él los sanó. Algunos fariseos se encontraron con él tratando de ponerlo a prueba. Le dijeron: ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Ellos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Jesús les dijo: Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en el principio Dios no permitió el divorcio. Entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. Luego sus seguidores le dijeron: si es así la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. Jesús les dijo: no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Y finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orar por ellos. Pero los seguidores
los regañaron. Entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Continuamos con el libro de Job, capítulo 4. Elifaz de Temán respondió: ¿te molestarías si tratara de hablar contigo? No aguanto más quedarme callado. Job, tú le has enseñado a muchos y fortalecido a gente necesitada. Tus consejos han dado firmeza al que vacilaba y fortalecido a los débiles. Pero ahora que algo malo te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. ¿No te da confianza tu fe en Dios? ¿No te llena de esperanza tu vida honesta? Piensa en esto. ¿Qué inocente ha sido alguna vez destruido? ¿Cuándo se ha visto que el justo sea exterminado? Conforme a lo que yo he visto, los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosechan. Dios acaba con esa gente. Él los destruye de un soplo. Un león ruge, se oye su llanto y se rompen los dientes de los leoncillos. Se muere el león que no caza y los cachorros se desparraman. Yo recibí un mensaje en secreto. Fue un susurro que apenas capté. Me llegó mientras dormía, cuando uno cae en sueño profundo. Me llené de temor y temblor, y me estremecí hasta los huesos. Un espíritu me rozó la cara y se me puso la piel de gallina. Al fin se detuvo, pero pude distinguir la forma. Hubo silencio. Se entreveía una figura delante de mí, y de pronto oí un susurro que decía: ¿puede un ser humano ser inocente ante Dios? Nadie es puro comparado con Dios. Si Dios no se confía de sus mismos siervos y hasta encuentra que sus ángeles cometen errores, con mayor razón Él aplasta como a una polilla a los que habitan en estas casas hechas de barro y cuyos cimientos están en el polvo. Son hechos papilla desde la mañana hasta el anochecer por falta de cimiento, y son destruidos para siempre. ¿Acaso no se les arranca la cuerda de su carpa? Mueren sin haber encontrado la sabiduría. Job capítulo 5. Habla pues. ¿Hay alguien que te conteste? ¿A qué ángel acudirás? Porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Vi al necio echar raíces y en el momento maldije su casa. Que sus hijos no reciban ayuda, que sean oprimidos en el tribunal y no haya quien los libere. Que sus cosechas se las coma el hambriento, sacándolas de entre los espinos, y el sediento consuma sus bienes. Porque los problemas no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra, sino que los seres humanos nacen para crearse problemas, así como el fuego echa chispas. Pero yo buscaría a Dios para ofrecerle alabanza. Él es el autor de las obras grandiosas, que no se pueden entender completamente, y sus obras maravillosas son incontables. Dios es el que envía lluvia a la tierra y lleva agua a los campos. Él enaltece a los humildes y da bienestar a los que gimen. Frustra los planes de los astutos, para que no logren lo que quieren. Dios atrapa a los sabios en su propio ingenio, y sus consejos no sirven para nada. Ellos se encuentran a oscuras durante el día, andan a tientas a pleno mediodía como si fuera de noche. Pero Dios salva al pobre de la boca de los astutos, la cual es como una espada, y de la mano del poderoso. Por eso hay esperanza para el pobre, y se acalla la injusticia. Ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere y venda la herida. Él da el golpe, pero con su mano sana. De 6 problemas te librará, y en 7 no permitirá que el mal te toque. En época de hambruna te salvará de la muerte, y en tiempo de guerra te librará del poder de la espada. Estarás protegido de las malas lenguas, y no tendrás miedo
si llega la ruina. Te reirás de la ruina y del hambre, y no tendrás miedo de los animales salvajes, porque tendrás un pacto hasta con las piedras del campo, y vivirás en paz incluso con los animales salvajes. Sabrás que tu carpa está segura, y cuando la revises no echarás nada de menos. Sabrás también que tu descendencia será numerosa, y tu familia será como las hojas de la hierba sobre la tierra. Morirás en pleno uso de tus facultades, como manojo de espigas recogidas a tiempo. Nosotros hemos investigado todo esto, y así es. Entonces, escúchalo y compruébalo tú mismo. Job capítulo 6. Entonces Job respondió: si se pudiera medir mi sufrimiento y pesar en la balanza todos mis problemas, pesarían más que la arena de los mares. Por eso no tengo pelos en la lengua, porque las flechas del Todopoderoso están dentro de mí y mi espíritu bebe su veneno. Los terrores de Dios se enfilan contra mí. ¿Acaso rebuzna el burro cuando tiene hierba o brama el toro cuando tiene pasto? ¿Se puede comer lo insípido y sin sal? ¿Qué sabor tiene la clara de huevo? Mi gusto se niega a probar eso. Es como dieta de enfermo para mí. Quisiera que me concediera lo que pido, que Dios me diera lo que tanto he pedido. Quiero que Dios me aplaste, que me suelte de su mano y acabe conmigo. Eso me serviría de consuelo, porque en medio de todo este dolor no he dudado en decir la verdad acerca del Santo Dios. ¿Qué me queda de energía? ¿En qué voy a terminar para que me necesite conservar las esperanzas? ¿Acaso soy de piedra o de bronce para poder aguantar tanto? No me quedan fuerzas y no me puedo valer por mí mismo. Un hombre desesperado debería tener el apoyo de sus amigos, aun cuando hubiera pecado contra el Todopoderoso. Pero mis mejores amigos son tan dignos de confianza como un hilo de agua o como arroyos desbordados. Se enturbian y se crecen como el hielo o la nieve derretida, pero se evaporan de repente. Cuando llega el calor, se seca la corriente. Las caravanas se desvían de su ruta, se adentran en el desierto y perecen. Las caravanas de Temá buscan agua. Los viajeros de Sabá buscan con insistencia. Estaban desesperados porque confiaban en que la iban a encontrar, pero llegaron al lugar donde había de estar y no la hallaron. En eso se han convertido ustedes para mí. Han visto mi desgracia y se preocupan. ¿Acaso he solicitado su ayuda o les he pedido que usen su influencia a favor mío? ¿Acaso les he dicho que me rescaten de la mano del opresor o del poder del que me amenaza con violencia? Enséñenme y guardaré silencio. Díganme cuál ha sido mi error. ¿Cuánto poder tienen las palabras acertadas? Pero ¿qué es lo que ustedes intentan demostrar? ¿Van a corregirme y a tomar las palabras del que está desesperado como algo que se lo lleva el viento? Ustedes serían capaces de rifar al huérfano y vender a su amigo. Ahora les ruego que me miren. Ya no sería capaz de mentirles en su propia cara. Reconsideren y no sean injustos. Piénsenlo bien, porque está en juego mi reputación. ¿He dicho algo que no sea cierto? ¿No es capaz mi paladar de distinguir las cosas malas? Continuamos con el capítulo 7 del libro de Job. ¿No es dura la lucha que los seres humanos viven en la tierra? ¿No es su vida como los días de un asalariado? El hombre es como un esclavo que suspira por poder estar a la sombra, como un trabajador que espera ansioso su salario. Así, mi herencia ha sido meses miserables y la parte que me toca, noches de ansiedad. Si estoy acostado, no me duermo nunca, pensando que el amanecer viene muy rápido. Entonces la noche se alarga. Me muevo y doy vueltas toda la noche hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y costras de polvo.
Mi piel se agrieta y luego supura. Mi vida pasa más rápido que la lanzadera de un telar. Llega a su fin sin esperanzas. Recuerda, Dios, que mi vida es un suspiro. No volveré a ver el bien. El ojo que me observa ya no me volverá a ver. Fijarás en mí tus ojos, pero yo ya no estaré. Tal como una nube se disipa y se va, así es el que baja al lugar de los muertos, ya no se levantará. No vuelve a su casa, su hogar no lo reconocerá más. Por eso, no me voy a callar. Hablaré en medio de mi angustia y no dejaré nada sin decir. Me quejaré amargamente. ¿Acaso soy el mar o un monstruo marino para que me mantengas vigilado? Si digo, mi cama me dará alivio, mi colchón compartirá el peso de mis lamentos, entonces en los sueños me asustas, con visiones me aterrorizas. Preferiría el estrangulamiento y la muerte a esta miseria de existencia. No quiero seguir viviendo. Déjenme en paz porque mi vida es tan solo un suspiro. ¿Qué es el ser humano para que le des importancia o para que te ocupes de él? ¿Por qué te preocupa su bienestar día tras día? ¿Por qué estás al tanto de él momento tras momento? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Podrías dejarme un instante, aunque sea para poder tragar saliva? Si yo pecara, ¿en qué podría afectarte a ti, cuidador de la humanidad? ¿Por qué me hiciste tu blanco hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no me perdonas mi pecado? Pues pronto estaré tendido en el polvo, me buscarás por todos lados, pero yo ya no estaré. Y una vez más hemos llegado al final de nuestra lectura y vamos a compartir un tiempo de oración. Señor, ayúdame a permanecer en tus sendas, que mis pies no resbalen. Ayúdame a guardar mis pensamientos día y noche. Ayúdame a no pecar contra ti con lo que haga ni con lo que diga. Señor, ayúdanos en nuestra vida personal y como sociedad a no apartarnos de tus sendas para la vida familiar. Pido tu bendición por todos aquellos que trabajan para fortalecer la vida familiar. Y Señor, gracias por mis amigos que me ayudan a permanecer en la senda. Ayúdame a ser de auténtico consuelo para quienes sufran, apoyar a quienes vacilen y fortalecer a quienes tengan rodillas débiles. Ayúdanos a andar en tus caminos y permanecer en tus sendas. Amén. Final de otra edición de Lee conmigo la Biblia, hoy 27 de enero del 2021. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo que este material lo pueden compartir con sus amigos, con las personas que quieran y que ustedes entiendan les puede servir de bendición. Gracias nuevamente, les deseo un bendecido día y será hasta mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia.